por la fiel sintonía con la Z101. Saludos a la gerencia que siempre pone a disposición del pueblo dominicano esta estación con los objetivos de informar, orientar y educar al pueblo dominicano. Y a cada uno de ustedes que están ahí a través de los 101.3 de la Z y todas sus frecuencias compartidas. Canal 110 de Claro, 79 de Win y las diversas plataformas digitales de la Z101. Hoy es miércoles 11 de junio, año 2025. Miércoles cardiológico en la receta médica de la Z. Los buenos días a la doctora Mildred Ileana Ureña. Buenos días, Roberto. Buenos días a todos aquí en cabina, la gerencia médica, ¿no? Que permiten este espacio, ¿no? Una educación médica en salud del pueblo dominicano, ¿no? Y también hoy tenemos a nuestra invitada. Ella forma parte ya de nosotros, de la receta médica de la Z, y es la doctora Fanny Márquez. Ella es internista e intensivista, jefa de cuidados intensivos del Hospital Rodolfo de la Cruz Lora. Y ella y yo vamos a conversar, ¿no? Para deleite de ustedes y también con sus inquietudes a través de nuestros teléfonos sobre el cuidado intensivo, unidad de cuidados críticos. Buenos días, doctora. Muchísimas gracias. Buenos días, doctora Ureña. Buenos días, Roberto. Buenos días, Marcos. Muchas gracias por la invitación. Siempre será un placer estar aquí con ustedes. Claro que sí. Usted es bienvenida, doctora. Bien, pues podemos hablar, doctora, ¿cuáles son los criterios que nosotros tenemos para decir este paciente tiene que ir a cuidados intensivos? Porque sabemos que ya modernamente, antes no existía eso, ¿no? El llamado triaje que es como una especie de estación de peaje donde llegan los pacientes a la emergencia y ellos clasifican, ¿no? Pero muchas veces tenemos el inconveniente, lo tienen los emergenciólogos, ¿no? De que a veces el paciente no quiere ir, a veces los mismos familiares, porque el cuidado intensivo es un área cerrada, un área donde no se puede, tenemos sus horas de visita y tenemos ciertas reglas que hay que cumplir, ¿no? El paciente está aislado, pero todo eso tiene su explicación, que es lo que la doctora Fanny va a iniciar para decirnos, informarnos, ¿no? Para que el pueblo entienda, porque a veces hay mucha reticencia, ¿no? Así es, doctora. Es una realidad que aunque a pesar que después de la pandemia se popularizó mucho lo que es una unidad de cuidados intensivos, sí. Sin embargo todavía mantenemos mucho tabú, mucho temor cuando hablamos de cuidados intensivos y que el paciente tiene que ir. Y no solamente en los familiares, incluso nosotros como intensivistas nos enfrentamos a veces hasta algunos colegas cuando nosotros le planteamos que el paciente, que consideramos que el paciente debe ir a la unidad de cuidados intensivos y quizás por el poco conocimiento entienden que no, y sobre todo una de las barreras que nosotros siempre tenemos es esa. ¿Y por qué? Porque regularmente usted sabe que uno se forma en el sistema público. Exacto. Y casi siempre en el sistema público, por falta de disponibilidad, no todo el paciente que tiene un criterio de ingreso a una unidad de cuidados intensivos va. Entonces, regularmente la respuesta por falta de espacio, porque siempre estamos llenos, y regularmente la respuesta siempre que recibimos es que no, porque yo lo manejo así y nunca lo he ingresado, porque tiene que ir a la unidad de cuidados intensivos. Pero gracias a Dios se ha modernizado bastante lo que es la unidad de cuidados intensivos, y tenemos que seguir rompiendo esos tabúes, esos paradigmas de que si voy para una unidad de cuidados intensivos me voy a morir, mi familiar se va a morir. No es así, es totalmente diferente. Existen múltiples modelos para nosotros elegir cuál es el paciente que va a la unidad de cuidados intensivos, y espero que en el transcurso del programa quede claro de que el que va a cuidados intensivos es el que se puede salvar, no el que se puede morir. Sí, bueno, hay un criterio, y es que el cuidado intensivo es para el paciente recuperable. Exactamente. No para el paciente que no se puede recuperar, que ya usted ve que no vale la pena primero gastar recursos en un paciente que ya está en fase final, o que tiene una patología que va a dar al traste, lo sabemos, con su vida. Entonces no vale la pena que usted lo aísle de sus familiares, que él muera fuera de su casa inclusive. Pero como tú sabes, eso hay que manejarlo con cuidado, ¿no? Porque
puede malinterpretarse. Sí. Y también nosotros, yo como encargada, me imagino que tú también, a veces, hasta con los mismos médicos uno tiene que enfrentarse, porque a veces quieren meter pacientes intensivos que no tienen criterio porque no son recuperables. Sí. Entonces, ¿qué pasa? En nuestro país hay déficit de cuidados intensivos, no solamente privados, sino también públicos, también ¿no? Público. Entonces, le está quitando la oportunidad a un paciente que está en emergencia, que es recuperable, un paciente que sabemos que no va a ser recuperable. Entonces, eso muchas veces a uno le trae enfrentamiento con los compañeros. Pero si no hay otro paciente, por ejemplo, ustedes mismos los médicos siempre han dicho que 2 más 2 en medicina no son 4. Exactamente. Y hay pacientes, en la medicina se ven mucho, digo, no mucho, no muy frecuente, los milagros. Te claro habló sí. del triaje. Claro. En caso de que un paciente esté precisamente en grado crítico mayor, eso es un término que me inventé, ¿verdad? Se le da el chance de entrar a intensivo, aunque quizás la esperanza humanamente esté agotada. Sí. ¿Qué pasa, Roberto? Hay un término que y es como una línea muy delgada que nosotros como intensivistas y como médicos debemos de tener claro, porque está lo que es un manejo terapéutico del paciente, pero no podemos pasar a lo que es la futilidad terapéutica, que es aquel paciente que tú te refieres terminal, muy terminal, que ya no hay nada que ofrecerle y nosotros aún así lo vamos a ingresar y vamos a hacer esfuerzos que sabemos que no va a tener ningún resultado. Es ahí donde se dice que es un manejo fútil, no tiene sentido. Entonces, ¿qué sucede en ese caso? Lo que tenemos nosotros que hacer es orientar a los familiares del paciente, orientarlos de que ese paciente ya no tiene ningún beneficio, porque a veces no le orientan al familiar y nos enfrentamos nosotros a eso. No tiene que ir el médico de intensivo, claro, le explica, porque a veces nosotros los médicos carecemos de comunicar. Entonces cuando tú haces un consenso familiar, tú le explicas, mire, su paciente tiene una condición terminal, ya nosotros consideramos que si usted, incluso darle el egreso al paciente y ya en casa, cerca de ustedes, el paciente va a estar mejor, porque cuando lo ingresamos a la unidad de cuidados intensivos, lo vamos a privar incluso de los familiares, porque aunque en otros países se habla de UCI sin paredes, de quitar esas barreras, de que los familiares pueden entrar más a las unidades de cuidados intensivos. Sin embargo, en nuestro país, cuidados intermedios. Exacto. Sin embargo, todavía nosotros estamos lejos de alcanzar eso. ¿Por qué? Por la limitación de los espacios, porque el UCI siempre está lleno y sabemos que en las unidades de cuidados intensivos se dan muchos procedimientos y no vamos a tener un familiar ahí. Ahora bien, hay un tipo de paciente de enfermedad terminal que tenemos que saber bien si ese paciente tiene una condición aguda que no tiene nada que ver con su condición crónica. Ese paciente sí, aunque tenga una enfermedad por considerarse terminal o muy crónica, nosotros sí tenemos que ingresar ese paciente a una unidad de cuidados intensivos. Por ejemplo, si el paciente tiene un cáncer metastásico pero está en su casa, ¿verdad? Y el paciente es diabético y el paciente me llega con una cetoacidosis diabética muy descompensada, yo tengo que admitir a ese paciente para corregirle su cetoacidosis diabética, aunque sea un paciente terminal. Que a veces el error que cometemos, que a veces, no, porque tiene un cáncer o tiene una enfermedad terminal, no lo voy a ingresar. No, por eso la línea es delgada. Tenemos nosotros que saber, concientizar y ver si el paciente, la condición aguda es la que está comprometiendo su vida actualmente. Porque si tiene, por ejemplo, un paciente renal, tiene 20 años en diálisis y llega con edema agudo de pulmón, yo tengo que ingresarlo intensivo porque ahora mismo que es su condición renal, si yo corrijo, revierto ese edema agudo de pulmón, el paciente se va a recuperar. No es su riñón que se lo va a llevar, sino el edema y que no le trabajamos a tiempo. Es una emergencia. Es una emergencia. Una verdadera emergencia que tenemos que resolverse en la primera hora. Exactamente. Porque un edema agudo del pulmón hay que resolverlo, ¿no? Los primeros 60 minutos se nos va el paciente, ¿no? Sí. Pero ya eso es otra cosa. Ahora, hemos avanzado, lógicamente, por ejemplo, nosotros en otros países hay lo que se llama cuidados intermedios, donde se es menos rígido, los familiares pueden entrar más, sobre todo si es un paciente terminal. Pero aquí, lamentablemente, por ejemplo, el Instituto de Cardiología teníamos apenas, estoy hablando ya hace unos años,
apenas 6 camas y teníamos un pequeño cuidado intermedio, pero ya todo eso ya hemos tenido que ampliarlo a 11 camas, porque la demanda es tan grande que no alcanzamos, inclusive con las 11 camas, a veces no alcanzamos. Hay pacientes que lamentablemente tienen que quedarse en emergencia porque no tenemos espacio en ese momento, pero es un paciente que tú no lo puedes mandar a la calle, y tampoco lo puede meter en una sala. Exactamente. Porque es un paciente que hay que tenerle un monitoreo continuo, ¿no? Y tal, en un sitio donde se pueda intervenir ante cualquier evento que pueda presentar el paciente. Porque sí, es así. Son dos tipos de unidades que nosotros carecemos, que no en todos los centros hay, que son los cuidados intermedios y los cuidados paliativos, que es por eso quizá que sobrecargamos mucho la unidad de cuidados intensivos como tal, que en la mayoría de los centros son polivalentes. ¿Qué significa? Que tú entras ahí todas las patologías, porque en los países ya desarrollados hay unidades de cuidados intensivos por patología. Por ejemplo, hay unidad cardiovascular, aquí en muchos centros hay unidades neurológicas, unidades, aquí hay, sí, exacto, en los centros más desarrollados, unidades traumatológicas, por ejemplo, pero la mayoría tenemos unidades de cuidados intensivos polivalentes, y ahí entra todo el mundo. Entonces ahí nosotros tenemos que entrar el de cuidado intermedio y tenemos que entrar el de cuidados paliativos, porque por ejemplo una fibrilación auricular rápida que yo no logro controlar en emergencia, yo no la puedo dejar en una sala, porque yo tengo que monitorizar, y quizás en la guía te dice cuidado intermedio, y tú tienes que ir, pero aquí si yo no tengo un cuidado intermedio, ya yo tengo que ponerla en intensivo como tal, porque tengo que monitorizarla para controlar esa frecuencia, si no logré controlarla en las primeras horas que recibe el paciente. Igual el paliativo, que a veces, por ejemplo, yo tengo un paciente que que ya es terminal, pero lo tengo con aminas. Entonces, si el paciente está activo, pero tiene aminas, pero yo no le puedo retirar las aminas si el paciente está activo, y es lo único que lo mantiene en mi unidad, ya ese paciente calificaría para una unidad de cuidados paliativos, en donde ya se dan sus cuidados, y cuando ya tú logras recuperarlo por completo, puedes enviarlo a la casa. Y esas son las cosas que tenemos nosotros como que fortalecer un poco. Usted inicialmente me preguntó sobre los criterios, que claro, porque son modelos, hay varios modelos para nosotros elegir cuál es el paciente que vamos a ingresar. Están a UCI están los modelos de admisión. Hay modelos por diagnóstico y hay modelos ya objetivos por los niveles de laboratorio. En los modelos de admisión, que son los más utilizados, existen 4 grupos. El grupo 1, ¿verdad? Clase 1 es aquel paciente que sí o sí debe de ir a una unidad de cuidados intensivos, porque en las primeras 24 horas requiere monitorización o intervención. Entonces, cuando yo tengo el grupo 2, es el paciente que yo necesito monitorizar en la unidad de cuidados intensivos, porque en las próximas 24 a 48 horas, si yo no aplico y si yo no logro controlar esa condición, el paciente puede llegar a requerir una intervención. Está el paciente en el modelo de admisión, el grupo 3, que es ese paciente que sí, que tiene una condición crónica, como habíamos mencionado, pero actualmente es una condición aguda que está poniendo su vida en peligro. Exacto, está agudizado, y ese es el paciente que yo tengo que entrar, un paciente con un cáncer, pero que tenga una hipoglicemia, un paciente con un tumor cerebral, por ejemplo, que ya a veces no tiene otra salida, tiene metástasis, pero es diabético y me llega por una hipoglicemia, yo tengo que entrar a la unidad de cuidados intensivos. Y ese sería el grupo 3. Y hay un grupo de pacientes en el 3 también que tienen una condición que quizás ahora mismo ese paciente no necesita una monitorización ni una intervención continua, sin embargo tiene alto riesgo de progresar a necesitarla. Entonces, para yo evitar eso, yo mejor lo admito. ¿Por qué? Porque todos los estudios que existen sobre mortalidad en cuidados intensivos dicen que por cada hora que yo retraso el ingreso del paciente a la unidad de cuidados intensivos, le aumento 1.5% la mortalidad. Y al que tiene criterio. Y la mortalidad más elevada está en el paciente que entró tarde, aún teniendo criterios, retrasamos esa admisión, ese paciente entró tarde, ese paciente le vamos a aumentar totalmente la mortalidad. Por eso siempre es bueno que tengamos las dudas, llamar al intensivista, que evalúe el paciente, que el intensivista es el que determina finalmente si el paciente va o no va a la unidad de cuidados intensivos. Y el grupo 4 es el paciente, se divide en A y B, que está un paciente que está muy bien,
que a veces se nos da a nosotros esa situación, pero es familiar de alguien que nosotros llamamos burocrático, y ya ese paciente no debería de ir, no debe ir a la unidad de cuidados intensivos. O el paciente ya que está muy mal, que la unidad no le ofrece nada, que sería el B, que tampoco no es recomendable que nosotros lo admitamos a la unidad de cuidados intensivos. Sí. Sí, realmente es un drama eso, ¿no? Sí. Porque muchas veces nosotros tenemos pacientes con verdaderos criterios y lamentablemente el paciente aquí tiene que pasarse 2 o 3 días en una emergencia. Es así. Porque no hay. Y eso no solamente a nivel público, a nivel privado. Yo hace unos años tuve una situación con un familiar que estaba, bueno, y crítico. Lamentablemente no había en cuidado intensivo cama. Y yo dije, Dios mío, pero lo que pasa, uno no sabe lo que pasa a la gente hasta que no le pasa a uno. Que no le pasa a uno. Porque una persona en malas condiciones tiene que estar en una emergencia esperando una cama. Y eso a nivel privado. Bueno, vámonos a una pausa, doctora.